Es el momento de pasar a nuestra revista de prensa con Jorge Hurtado. Jorge, buen día para usted. Buenos días, Ángela, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias, Jorge. Vamos a iniciar en Estados Unidos. Comenzó una batalla legal entre la administración de Joe Biden y el gobernador de Texas por el trato que se les da a los migrantes. Una medida polémica ha sido instaurada. Bueno, vamos a revisar lo que dicen los titulares estadounidenses y empezamos con CBS News, que abre con este titular respecto a la política que instauró el gobernador de Texas, Greg Abbott. Estas boyas y también parte de un alambrado de púas que se instalaron a lo largo del río Bravo, que es la frontera natural entre México y Estados Unidos, son parte de esta operación denominada Lone Star, que ha planteado preocupaciones legales y también humanitarias desde su implementación hace exactamente un mes. Abbott y otros funcionarios estatales ahí en Texas denuncian que tienen que tomar acciones legales para evitar este cruce de los migrantes y también dicen que la administración de Biden no está haciendo nada al respecto. Una de esas acciones han sido bastante controversiales, como enviar a 27,000 migrantes a Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia y Washington. Los enviaron en buses para protestar contra estas políticas de ciudad santuario, pero Biden demandó ahora al Estado aduciendo que los funcionarios de Texas debían antes solicitar permisos y obtener permiso del gobierno federal antes de comenzar a instalar este tipo de infraestructura. El New York Times también habla sobre este tema y recoge palabras o declaraciones del gobernador de Texas, que envió en una carta al presidente de Estados Unidos, Biden. Dice Abbott: si de verdad le preocupa la vida humana, debe empezar a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Mientras tanto, Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis que usted ha provocado. Hay que recordar, Ángela, que agentes de la patrulla fronteriza se quejan actualmente que este cerco que puso la Guardia Nacional de Texas dificulta que los agentes fronterizos ayuden a los inmigrantes y podría provocar más ahogamientos, dicen. No, claro, y además igual hay que tener en cuenta, Jorge, que frente a las acusaciones de Abbott, desde que Biden lanzó hace algunos meses su nueva política migratoria, han bajado los niveles de migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo masivo y bueno, como usted lo dice, es una cuestión también de supervivencia, Jorge. Vamos a hacer un cambio de tema. Varios grupos que se oponen a las reformas judiciales en Israel pagaron anuncios en los principales periódicos del país, pero no cualquier tipo de anuncios. Son muy dicientes. Sí, es un anuncio bastante simbólico. De hecho, las portadas de varios medios israelíes amanecieron totalmente en negro a modo de protesta, y esto era parte de esta campaña que iniciaron específicamente los grupos o partidarios de el sector tecnológico. Ahí están aglutinados ejecutivos, directivos, gente que trabaja en capital de riesgo y también empleados de este sector. Un día negro para la democracia israelí, así se tituló o titularon varias de estas portadas en los medios israelíes. Hay que recordar que el Parlamento de Israel está aprobando un controvertido proyecto de ley a pesar de las masivas manifestaciones que tratan de evitarlo. Esta ley básicamente consiste en que quita el poder de la Corte Suprema de anular las acciones del gobierno si las considera irrazonables, y para muchos sectores, entre ellos los inversionistas y el sector tecnológico, que es por supuesto uno de los más grandes en ese país, dicen que ese es un retroceso a la democracia y que podría provocar un detrimento para la economía. Y siguiendo en esta línea, en el Financial Times, un autor bastante famoso publicó un editorial. Hablamos de Yuval Noah Harari, que es un historiador y escritor israelí, es el autor de libros como Sapiens y Homo Deus. En el editorial se titula "La democracia israelí está luchando por su vida", y en el mismo Yuval Noah dice: la democracia sólida se basa en todo un sistema de frenos y contrapesos, pero Israel carece de una constitución, una cámara alta en el parlamento, una estructura federal o cualquier otro control sobre el poder del gobierno, excepto la Corte Suprema. Si tiene éxito la medida, dice el escritor, obtendrá un poder ilimitado. Es nuestro deber con nosotros mismos, con la tradición judía, con la humanidad, impedir el ascenso de una dictadura supremacista judía. De ahí que se hable de una crisis institucional en Israel, Jorge, y este tema lo vamos a ampliar con nuestro primer invitado del día, así que vamos a dejarlo por ahora en esas portadas que son bastante dicientes, como decíamos, y vamos a pasar a noticias de la guerra de Ucrania. Usted nos trae información del Kiev Post, que anuncia que habrá nuevos ataques con drones sobre Rusia.
Una fuente militar dio declaraciones a este medio ucraniano y que afirma que el régimen de Putin no puede controlar completamente el cielo. Esto tras los ataques que se dieron este lunes con drones en la capital rusa, que fue sacudida por dos explosiones, una muy cerca del Ministerio de Defensa ruso, mientras que otro golpeó un centro comercial. Ucrania se atribuyó el ataque y estos ataques expusieron, según la publicación, las débiles defensas aéreas de Moscú y que Ucrania pretende aprovechar en los próximos días. Muy bien, Jorge. De todas maneras, esperaremos a ver qué es lo que viene sucediendo, porque en las últimas semanas solo hemos visto lanzamientos de drones de lado y lado. La última fue anoche en Kiev. Y de ahí pues no pasa la cosa, va lento el desarrollo de este conflicto. Y vamos a hablar ahora de las mujeres afganas. Hoy es un día importante y triste porque continúan sufriendo las medidas radicales de los talibanes. Ahora pasan al cierre de una de sus mayores fuentes de ingreso, los salones de belleza. Y esto además habla de la representación de la mujer en el espacio público. Bueno, recordemos que desde el retorno al poder de los talibanes excluyen a las mujeres en los centros de educación de las universidades y también de la administración pública. Tampoco pueden allí acceder a parques, a gimnasios o viajar sin la compañía de un varón. Según la publicación del Bangkok Post, esta nueva medida, que constituye el cierre de los salones de belleza, va a afectar a 60.000 mujeres que trabajan en al menos 1.200 de estos establecimientos, y son datos que recoge la Cámara de Comercio e Industria para las Mujeres de Afganistán. El argumento, Ángela, de los talibanes básicamente es que la gente gasta demasiadas sumas de dinero en bodas extravagantes, que son una carga muy pesada para las familias pobres, y también afirman que algunos de los servicios que se ofrecían en estos salones de belleza no cumplían la ley islámica. Pues mire, Jorge, habrá mucho que decir sobre este tema, pero básicamente es una violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos en la próxima por acá. Pero claro que sí.